Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos una vez más. Bueno, el día de hoy vamos a ver cómo podemos determinar por simulación las resistencias equivalentes y también por simulación cómo podemos obtener el circuito equivalente de Thevenin. Ok, bueno, pues lo primero que vamos a ver va a ser cómo obtener una resistencia equivalente por simulación. Ok, bueno, el día de ayer veíamos este, sí, bueno, esta combinación que está aquí, esta asociación de resistencias, y dijimos que la resistencia total desde estos dos puntos hasta, hasta acá, pues era igual a todo esto, ¿no? R6 en paralelo con R4 en serie con R3 en paralelo con R5, todo eso en paralelo con R2 y finalmente en serie con R1. Bueno, para poder comprobar esto, eh, he asignado aquí unos valores, unos valores de resistencia para estos componentes. Entonces vamos a sacar aquí el valor numérico. Y bueno, lo primero que tendríamos es R6 en paralelo con R4 o R4 en paralelo con R6, ¿no? Como queramos decir. Entonces dice aquí que R6 y R4 ambas valen 100 ohms. Entonces diríamos con nuestra calculadora 100, 1 sobre X más 100, 1 sobre X. Esto es igual a esto. Ajá, perdón. 100, 1 sobre X más 100, 1 sobre X igual. Volvemos a aplicar 1 sobre X y tenemos 50, ¿ok? Bueno, pues entonces esta primera cantidad, el paralelo de R6 y R4 sería igual a 50 ohms. Bueno, vamos a colocar nada más 50. Ok, bueno, ¿qué observamos aquí? Aquí vale la pena comentar lo siguiente. R4 y R6 son iguales, de 100 ohms y obtuvimos una resistencia de 50 ohms. 50 pues es la mitad de 100. Entonces eso es algo que sucede cuando tenemos en paralelo dos resistencias iguales. Cuando tenemos en paralelo dos resistencias iguales, la resistencia total equivalente es igual a un medio de las dos resistencias que tenemos ahí. Entonces las otras dos resistencias R3 y R5 también son iguales, pero si quieren podemos comprobar lo que estoy diciendo. Entonces tendríamos ahora 220 1 sobre X más 220 1 sobre X es igual a esto, 1 sobre X 110, como ven pues es la mitad. Entonces aquí tendríamos que este valor ahora sería de 110, el otro paralelo. Bueno, y ahora estos dos, 100, estos dos en serie pues nos darían una resistencia de 110 más 50, 160, ok. Entonces 160 ¿sí? Entonces tendríamos 160 y ahora haciendo 60 pues en paralelo con R2, y R2 como vemos ahí vale también, acá está R2 160,
Entonces es 160 en paralelo con 160. Ya sabemos, ¿no? El resultado sería 80, ¿no? La mitad. Igualmente podemos comprobar. Pues diríamos 160 1 sobre x más 160 1 sobre x igual 1 sobre x 80. ¿Sí? Entonces todo lo que está entre llaves sería igual a 80. Ajá. 80 más R1 y R1 vale 120. Entonces 80 más 120 sería igual a pues 200, ¿no? Sí. Más 120, 200, ok. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es realizar la captura esquemática de este grupo de resistencias, de esta interconexión, y por simulación vamos a determinar este valor de 200 ohms. Ok, entonces 200 ohms, ¿sí? Es lo que obtendríamos desde aquí hasta acá con estos valores, ok. Bueno, entonces pues nos vamos a nuestro simulador multisim. Bueno, yo ya había ingresado aquí. Entonces ya sabemos, lo primero que tenemos que hacer es crear un circuito, ok. Bueno, ahí inicializa la página. Y una vez que ha inicializado, bueno, voy a hacer acá un pequeño zoom. Pues recordamos, aquí tenemos pues nuestros elementos. Entonces voy a dibujar primero que nada la asociación de resistencias. Entonces voy a necesitar resistencias. Bueno, como va R1, entonces primero tendría aquí R1. Después lo copio, acuérdense aquí. Y por acá tendría R2, pero R2 va vertical. Entonces acuérdense, con esto lo roto. Bueno, acá voy a colocar R2. Después R3 y R4 van también así de manera vertical. Entonces aquí copio mi elemento y diría que aquí tengo a R3, copio, acá tengo a R4 y R5 y 6 van de la misma manera, ¿no? Entonces copio esta, R5 va acá, copio esta, R6 va acá, ¿no? Ok, bueno, voy a correr esto un poco más para arriba. Ok, entonces recordamos que para interconectar esto nada más tenemos que acercarnos aquí y cambia el cursor del mouse, y con esto podemos empezar a interconectar nuestros elementos, ok. Bueno, pues realizamos la interconexión. Bueno,
Ok, pues ya tengo interconectado esto. Bueno, podría agregar quizá aquí abajo la tierra. Ajá, vamos a agregarla, aunque en el sentido estricto aquí el circuito no nos dice si la tierra va aquí o la tierra va acá. Como son puras resistencias interconectadas, pues en realidad por eso no nos especifican en dónde va la tierra. Ajá, da lo mismo. Pero como ahora para poder simular esto tengo que usar una fuente, pues es conveniente agregar algún nodo de tierra. Y voy a decir arbitrariamente, si ustedes quieren, aquí abajo, ajá, voy a decir que acá abajo está mi nodo de tierra. Bueno, recuerden que la tierra pues es la referencia, es decir, es el punto de 0 voltaje, ¿no? Y de ahí hacia arriba puedo tener pues voltajes positivos, ajá, o bien voltajes negativos, ¿sí? Hacia abajo, ajá, o sea, voltajes menores que 0, ¿sí? Bueno, ok. Las resistencias son elementos que se comportan igual independientemente de cómo los conectemos. Es decir, la resistencia va a meter su valor R, ¿no? Su valor cualesquiera, independientemente de que yo coloque esta terminal al positivo y esta al negativo, o le diera vuelta y lo colocare al revés. Eso da igual. La resistencia va a seguir metiendo su mismo valor y va a dar lo mismo, ¿sí? En ese sentido se dice que la resistencia, o sea, como elemento práctico, la resistencia, pues no tiene polaridad eléctrica, ¿sí? Una batería sí tiene polaridad porque tiene una terminal positiva y una negativa. Ajá. Si conectamos la terminal negativa a tierra, pues entonces la positiva nos va a dar más B. Si por el contrario conecto la terminal positiva a tierra, me va a quedar libre la negativa y obtendría entonces un voltaje menos B. ¿Ok? Bueno, vamos a terminar el circuito. Aquí estos dos van unidos. Y aquí tomo entonces esto, ajá, para poder conectar, ajá, ese punto intermedio, ajá. Con esto el dibujo ya es idéntico. Lo que me falta es editar los valores. Entonces recordemos, bueno, doy doble clic sobre el valor, ajá, y con ello entonces acá escribo, esto vale 100, esta también es de 100, ajá, luego estas dos de arriba son de 220, doscientos veinte, 220, 220, 220, después R2 vale 160, ajá, y R1 vale 120. Ok, bueno, pues ya está, 120. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Recordemos que hasta el momento solo conocemos
un tipo de análisis, el análisis.op. Ajá. Esto lo vimos en la clase número 1, donde vimos de manera rápida cómo crear un usuario y cómo, bueno, hacer un diagrama esquemático y un análisis, ¿no? Que ahí era simplemente ver la ley de Ohm, que se cumpliera la ley de Ohm por simulación, claro. Y usamos este análisis.op. Entonces es lo único que conocemos, ¿no? Bueno, entonces aquí ustedes dirán, pues tenemos que actuar, claro, con lo que conocemos. Ajá. Lo que conocemos hasta el momento es la ley de Ohm. Ajá. Entonces aquí recuerden esto. Me permite agregar un comentario que no tiene ningún efecto sobre el circuito. Ajá. Y aquí vamos a colocar algún comentario. Ajá. La ley de Ohm. Ajá. Ok. Ley de Ohm. Ajá. Pues nos dice, ajá, que R, es igual a el voltaje entre la corriente, ¿ok? Y justamente lo que queremos conocer nosotros acá es la resistencia, ajá. Entonces, pues bueno, ustedes quizá digan, pues yo tengo aquí estos elementos, fuentes, la que conozco es esta, voltaje ACD, ajá, un voltaje de CD o una batería, la agrego aquí, ajá. Si la pongo aquí, digamos, una vez que yo tomo el elemento, yo le puedo poner aquí el valor que yo quiera, ¿no? O sea, un valor cualesquiera. Entonces quizá digan ustedes, pues le pongo un volt, ajá. Bueno, le pongo un volt, ajá. Le pongo un volt, lo conecto, ajá. Sí, pues ya lo conecto y entonces si veo la corriente aquí, ajá, agregamos un marcador de corriente. Sí, ahí nos está diciendo el programa que este cable se llama 3, ¿no? Ahí está, ¿sí? Entonces decimos, ah, pues ya está, ¿no? Con esto lo que puedo hacer es entonces correr el análisis.op. Recuerden, los análisis aquí donde es interactivo, en la flecha DCOP, ajá. Y eso me va a dar, bueno, ya sé que el voltaje en este punto es un volt, ¿no? Aquí está la tierra, acá está el positivo, vale un volt. Y con eso diría, leo la corriente y digo 1 sobre X, ajá. O sea, 1 sobre lo que me indique aquí el simulador de corriente y eso me va a dar la R. Bueno, pues sí, lo podremos hacer. Y vamos a hacerlo nada más para comprobar, pero hay un método más directo, ¿no? Entonces ahí me dice 5 miliamperes, ajá. Bueno, entonces si tomo mi calculadora, ¿no? Y digo 5 miliamperes es 5 por 10 a la menos 3, ajá. Y hago 1 sobre X, 200, ¿sí? Que fue lo que calculamos acá. Entonces, ese sería un primer método. Pero bueno, no creo yo que sea el más conveniente
aunque sería el que sale directo con lo que sabemos. Ok, bueno, sin embargo, aquí vemos que hay una gran cantidad de elementos. Ajá. Igual que acá hemos visto muchas cosas, pues ahora vamos a ver un segundo elemento. Ajá. Hasta el momento conocemos solo la fuente de voltaje de CD. Es decir, lo que prácticamente sería una pila o una batería que nos da un voltaje, y aquí nosotros tenemos la libertad de poner el voltaje que se nos ocurra. Ajá. Claro, en la práctica, en la realidad, ustedes saben que normalmente tenemos pilas de 1.5 volts, ya sea de las más pequeñitas que podemos encontrar sin problemas son las AAA, ajá, hasta el tamaño D, que son unas así como muy gordas, ajá, pero todas valen 1.5 volts, entonces podríamos interconectarlas para subir el voltaje a, bueno, si son dos, pues obviamente 3 volts, o sea, ir sumando 1.5 de 1.5 en 1.5, ajá. O bien están las otras cuadradas, ¿no? Que son de 9 volts. Bueno, eso es lo que tenemos en la realidad, pero como aquí esto es un programa, pues tenemos la libertad de poner lo que queramos, ajá. Ok, entonces vamos a ver este elemento que, bueno, en la realidad también existen, pero ya es un poco más difícil de encontrar. O sea, se encuentra como instrumento de laboratorio más que como las pilas que uno puede ir casi a cualquier tienda o farmacia y comprar una pila. Esto ya es algo mucho más complicado. Es una fuente de corriente de CD. Ajá. Entonces, este elemento, ajá, pues así como la batería nos da un voltaje constante, la fuente de corriente, digamos, obliga a que donde se conecte pase por ahí a fuerzas la corriente que uno indica aquí. Bueno, por defecto trae un valor de 1 amper. En la práctica 1 amper es mucha corriente. Ajá. Nosotros, bueno, si estuviéramos en el curso presencial, trabajaríamos usualmente con 5 volts, resistencias de cientos o de kilo ohms, y pues tendríamos entonces corrientes de miliamperes. Ajá. En la práctica 1 amper es una cantidad relativamente grande. Ajá. Pero bueno, aquí esto es un programa y aquí no pasa nada. Ajá. Bueno, otra vez aquí yo puedo dar doble clic y colocar aquí, ajá, el valor que yo quiera, ¿sí? 10 amperes, 20, medio, lo que sea. Pero el valor de 1 amper es conveniente. Si nosotros observamos, otra vez vamos acá a la ley de Ohm, ¿sí? Tenemos que R es igual a B en Drey. Ok, entonces aquí yo tengo, déjenme quitar este elemento. Ajá. Y también voy a quitar este. Y voy a poner precisamente la fuente de corriente en su lugar. Ajá. Entonces, como les decía, la fuente de corriente, pues, digamos, igual que la fuente de voltaje que provoca un voltaje constante, esta inyecta una corriente constante en el sentido que está indicado en esta flecha. Entonces, en este caso entraría hacia acá una corriente constante de 1 amper. Por ley de Ohm, aquí en el nodo 3 se va a levantar un voltaje. ¿Cuánto va a ser ese voltaje? Pues por ley de Ohm, ese voltaje va a ser B igual a R por I, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Entonces, al tener aquí 1 amper, se va a levantar un voltaje, y ese voltaje aquí, si I es igual a 1, ajá,
Ajá, ¿qué tenemos entonces? Pues tenemos que el voltaje que veamos ahí va a ser igual a R, ¿no? Porque 1 por lo que sea es lo que sea. Ajá. ¿Sí? Entonces, por eso les decía, ¿no? Un ampere es un valor conveniente en este caso. Entonces tenemos un ampere, va a inyectar aquí a fuerzas un ampere, aquí se va a levantar un voltaje y el voltaje que se levante aquí va a ser idéntico a R. Ajá. Y ya no tengo que hacer ningún cálculo. Por eso es mejor usar este elemento que, bueno, es nuevo, pero ya lo conocemos, que es la fuente de corriente. En lugar de usar la fuente de voltaje y tener que ir a una calculadora externa para hacer la ley de Ohm, ¿no? Entonces vamos a ver, aquí nosotros, pues otra vez seguimos con el análisis que conocemos, que es el DCOP, punto de operación a CD. Esto es CD, ajá, ¿por qué? Igual que la batería da un voltaje constante de 1 volt, esto da una corriente constante de 1 ampere. Entonces este análisis nos sigue sirviendo, ¿ok? Bueno, entonces ahora si volvemos a correr el análisis, esperamos aquí un voltaje y ese voltaje debe ser igual a R, ¿ok? Bueno, vamos a hacerlo. Ok, se me olvidó colocar el lector de voltaje, pues lo pongo aquí, ajá, y ahora sí, corro esto y ahí tengo, me dice que el voltaje en este punto es igual a 200 volts, ajá, 200 que es igual a R, ok. Entonces de esa manera ustedes van a poder hacer en la práctica, ajá, vamos a ver en la práctica, oh, en la práctica, ajá, ustedes van a ir acá a esta dirección que les había dicho de este servidor Zeus del departamento de electrónica y nos vamos a ir a microelectrónica, ajá, en la práctica 1. Bueno, pues ahí está, práctica 1, reseñas en serie y paralelo. Bueno, aquí obviamente no van a comprar nada de esto porque pues no. Pero son los valores que van a ir colocando en el simulador, ¿no? Un K, 1.2, en fin, todo lo que viene aquí, ¿ok? Y esto lo van a llenar, pues de acuerdo con la información que ya tienen, qué franjas llevarían estas resistencias, ¿no? O deberían de llevar. Vamos a considerar que todas tienen dorado, ajá. Con lo cual pues también van a poder llenar esto. El valor medido, bueno, pues como no pueden medir esto, pues lo dejan en blanco, ajá. Después con su simulador van a conectar esto, ajá, y nos dice que calculemos, ajá, bueno, pues ahí ustedes hacen el cálculo, que es la suma, y donde dice que hay que medir la resistencia, ajá, pues van a hacer esta simulación que acabamos de hacer, ¿no? Para que les dé la resistencia, ajá. Y eso lo van a hacer y bueno, y después donde diga que se conecte un voltaje, pues le ponen el voltaje y ven esto. Obviamente las partes que dice medido, pues no se pueden medir, ¿no? Porque no tenemos una verdadera medición, se nos sería pues la simulación, ajá. O sea, lo que les dé la simulación, obviamente la simulación les va a dar pues exactamente lo mismo que el teórico, porque en la simulación pues, los elementos son perfectos, ¿no? O sea, no van a tener esa variación real, ¿no? Del más menos 5%, donde esta les podría dar máximo 105, mínimo 95, ¿no? Pero aquí pues no. Ajá, entonces pues lo dejamos tal cual, ajá. Va a ser lo mismo, ajá. Y bueno, van a ir creando un circuito acá, ajá. Van a crear un circuito por experimento, o sea, digamos uno para la serie, ajá, con la fuente de corriente para medir la resistencia serie, y luego otro para la serie con la fuente de voltaje para ver corrientes, ajá,
y voltajes en cada resistencia, ok. Entonces se ha calculado, pues ahí van a hacer sus cálculos, ajá. Igual, acuérdense, pues digamos el reporte pues va a ser todo esto, ajá. Esto lo imprimen, lo llenan. Los cálculos tienen que agregarlos también. Uh-huh. Y pues igual le toman una foto o lo escanean si tienen oportunidad de escanearlo. Ustedes supongo que están muy familiarizados con las apps, ¿no? Y saben que hay por ahí apps que convierten fotos en PDF, si quieren, bueno, eso ya es como ustedes gusten. Ajá. Bueno, lo mismo vale para este caso, ¿no? Lo van a conectar las resistencias de los valores correspondientes, ajá, y van a obtener la resistencia equivalente teórica y simulada, ¿no? Como aquí. Y luego después le van a poner la fuente de 5 volts y van a obtener, en donde dice medidos, pues va a ser el simulado y ahí va a haber, entonces aquí va a haber otros dos circuitos, ¿no? Uno con la fuente de corriente para obtener la resistencia equivalente y otro con la fuente de voltaje para llenar esta tabla. Ajá. Y después finalizamos con un equivalente de Thevenin en R7. Bueno, ahora vamos a ver cómo se obtiene por simulación el equivalente de Thevenin. Ajá. Pero aprovecho pues para explicarles esto y que sepan cómo van a entregar esto. Igual aquí conclusiones pues escriban qué fue lo que concluyeron. O sea, claro, en este caso pues si lo que concluyen es que la pandemia nos está afectando mucho, pues ciertamente así es, ¿no? O sea, todo este proceso de enseñanza-aprendizaje pues está trastocado ahora, ¿no? Y nos está afectando a todos lamentablemente de una u otra manera. Pues, bueno, como les he dicho siempre en los mails, yo espero que todos ustedes estén bien y cuidándose mucho en casa, ¿ok? Bueno, vamos a continuar. Bueno, voy a guardar este circuito, lo voy a compartir en el grupo y pues esto se guardaba por acá, guardar como voy a ponerle res guión bajo equiv, ¿no? De resistencia equivalente, ¿no? Descripción, método para encontrar por simulación método para encontrar por simulación la resistencia equivalente de una asociación serie paralelo de una asociación serie paralelo de resistencias, ok. Agregar un tag, pues será series. Ahí está, resistores serie paralelo, ok. Pues ya con eso, ok. Pues ya está. Ya lo guardamos y al ratito lo comparto. Muy bien. Bueno, vamos a continuar y vamos a crear un nuevo circuito. Un nuevo archivo de simulación, más que un nuevo circuito, para
comprobar el equivalente de Thevenin que sacamos ayer. Ajá. Bueno, tenemos este circuito, ajá, y de este circuito hay que sacar su equivalente de Thevenin. Primero podríamos comprobarlo, si gustan, para que vean que esto que obtuvimos aquí es correcto. Lo que vamos a ver ahorita directamente es hacer la captura esquemática del circuito original, que es este, y comprobar cuánto vale la corriente en RL y el voltaje en RL. Ayer obtuvimos que la corriente en RL eran 200 miliamperes y el voltaje en RL eran 6 volts. Ok, vamos a ver si es cierto y después vemos cómo obtener perdón, el circuito equivalente de Thevenin. Ok, bueno, vamos a hacer la captura esquemática. Tenemos entonces una fuente de voltaje, ajá, resistencias, pues una por aquí, otra por aquí, otra acá arriba, y finalmente acá RL. Ok, esta va de manera vertical, pues la rotamos. Igual que esa, ya está. Bueno, vamos a interconectar. Ok, y vamos a conectar entonces igualmente una tierra acá abajo, ¿no? Ahí está nuestra tierra. Y bueno, vemos ahí entonces el cable de tierra es 0, como habíamos dicho, ¿no? Ok. Ok, vamos a dar valores. La batería es de 50 volts. Pues ya está. R1 vale 40 ohms. R2 10 ohms. R3 12 ohms. Ajá, 12 ohms. Y RL 30 ohms. Sí, recuerden, doy doble clic sobre el valor. Ok, ya está. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Agregar el análisis interactivo de COP. Y ya con eso tenemos el análisis que nos da corrientes y voltajes en todos los nodos. Bueno, voltajes de nodo, o sea, voltaje aquí, voltaje aquí, voltaje aquí, y corriente por elemento. Entonces indico que deseo saber el voltaje en este punto. Ajá.
y la corriente en este elemento. Ajá. Entonces corriente ahí. Ajá. Y podemos, si queremos, cambiarle el nombre a R4. Ajá. Y ponerle RL, ¿no? Sí. Pues ya está RL. Ajá. Y también podemos, si queremos, cambiarle los nombres a los cables. Este se llama 3. Y podríamos llamarle, si queremos, A, ¿no? Para que se parezca más a nuestro circuito original. Bueno, ahí está tapado por el indicador este. Bueno, ok. Entonces, voy a guardarlo como bueno, como está relacionado con el teorema de Thevenin, voy a llamarle Thevenin 1. Ajá. Entonces, guardar como Thevenin 1. Ok. La descripción, comprobamos el ejemplo del teorema de Thevenin. Ajá. Comprobamos el ejemplo del teorema de Thevenin. De hecho, lo voy a poner acá también con texto, ok. Y aquí no le voy a agregar ningún tag. Ajá, entonces acá agregar texto. Pues ya está, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces vamos a ver qué nos salió. Nos salió que el voltaje fue de 6 volts y la corriente de 200 miliamperes, ok. Bueno, vamos a ver. Lo guardo y doy aquí en play. Y ahí está, el voltaje 6 volts, corriente 200 miliamperes. Ahí está, 6 volts, corriente 200 miliamperes, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces quiere decir que eso que hicimos está bien, ¿vale? Pero bueno, ahora el objetivo es, a ustedes les damos este circuito, van a obtener el equivalente de Thevenin visto por R7 hacia atrás, ¿ok? Bueno, eso lo van a hacer ustedes. Vamos a repetir el procedimiento para obtener la RTH y el VTH, pero por simulación, ¿ok? Bueno, pues aquí, si no me equivoco, yo puedo seleccionar todo esto, ¿no? Y copiarlo. Ajá. Para seleccionarlo, lo que estoy haciendo es con la tecla de mayúsculas, el Shift, ¿no? Y hacer clic sobre los elementos. Ajá. Y voy seleccionando múltiples elementos y los cables. Voy a copiar todo esto. Ajá. Y a ver, le doy botón derecho. ¿Qué pasa? Por acá. No hay edit copy por aquí. Parece que no. Bueno, pues si no hay edit copy, pues ni modo. Lo que voy a hacer entonces es
crear un segundo archivo, ¿no? Que se llame Thevenin 2. Entonces, bueno, ¿qué nos decía la teoría? Primero tienes que quitar la resistencia en donde quieres encontrar el equivalente, y reemplazar las fuentes por un corto y determinar la resistencia equivalente entre las terminales de análisis, y eso va a ser mi RTH. Bueno, vamos a hacer eso. Pues ya sabemos cómo obtener resistencias equivalentes. Ajá. Pues voy a quitar estos marcadores de corriente y voltaje. Entonces me dicen, quita la resistencia en la que quieres analizar. Pues SRL la quito, ya la quité, ¿no? Bueno, se llevó todo el cable que tenía ahí asociado, ¿no? Y me dice después que reemplace las fuentes de voltaje por un corto, ¿no? Pues ahí está, aquí tengo la fuente, entonces la quito, se fue todo el cable, la reemplazo por un corto, es decir, un cable, ¿no? Vale, pues entonces pongo un cable aquí, aquí y aquí. Ok, ya está el cable. Ajá. Y ahora encontrar, ¿no?, la resistencia equivalente entre estas terminales. Claro, yo ya sé que aquí va otra terminal, pero se borró cuando quité la resistencia. Entonces, pues, ¿cómo obtengo resistencias equivalentes? Pues ya vimos, ¿no? Con una fuente de corriente de CD. Ajá, está DC current. Ajá. ¿Qué valor debe de tener? Pues un ampere. Ajá, ya vimos por qué. Va, pues entonces interconectamos. Y ahora pues cambiamos aquí esta leyenda. Ajá. Lo que vamos a hacer ahora es encontrar la RTH. Ajá. De lo que estamos haciendo aquí. Sí, bueno, podríamos poner aquí más detalles. Reemplazamos B. Bueno, vamos a decir que es la fuente B1, ¿no? B1 por un corto. Por un corto. Y encontramos la RTH, ¿ok? Es lo que estamos haciendo ahora. Bueno, entonces este voy a guardarlo como Thevenin 2. Descripción, determinación de la resistencia de Thevenin. Ok, bueno, Thevenin lleva acá un acento. Agregamos un tag. Thevenin. Uy. Sí, Thevenin, ok. Y ahí está, bueno, ya lo guardamos como Thevenin 2. Ahora entonces, para comprobar la resistencia equivalente
corremos el análisis de COP. Ok, no tengo ningún marcador. Voltaje. Agrego mi marcador de voltaje aquí. Bueno, ahí quedó. 20 volts, es decir, que la resistencia equivalente aquí es de 20 ohms. Vamos a ver. No salió ayer. En efecto, RTH, aquí está. 20 ohms, ok. Bueno, quiere decir que estuvimos correctos. 20 volts. Bueno, pues ya está. Comprobamos con esto la resistencia de Thevenin. Ahora vamos a encontrar el voltaje de Thevenin. ¿Sí? Para ello reemplazamos la resistencia, bueno, en este caso RL, por pues no es un corto, en este caso es un circuito abierto, ¿no? Es decir, quitarla. Y encontramos el voltaje a circuito abierto o voltaje de Thevenin, ¿no? Y encontramos el VTH, ¿no? O voltaje de Thevenin, ¿ok? Va. Bueno, bueno, voy a guardar el archivo como Thevenin 3. Thevenin 3. Determinación. Del voltaje de Thevenin, ok. Dejamos el mismo tag de Thevenin, ok. Guardamos esto. Bueno, vamos a dibujar bien el circuito. Esta fuente ya no la necesitamos, la quitamos. Acá llevamos nuestra fuente de voltaje, entonces la colocamos, ¿va? Era de 50 volts. Ok. Bueno, estrictamente hablando, aquí tendríamos el circuito equivalente sin RL, y habíamos dicho, pues entonces el voltaje ahora es, en este caso se llama número 2, sería el voltaje del nodo 2, pero es posible que el programa nos envíe un error, porque nos indicaría que esta terminal de R3 no está conectada a nada, entonces no va a poder simular nada. Aquí tenemos dos caminos. Un primer camino es decir, bueno, como yo ya sé que R3 no tiene ningún efecto, pues la quito. La quito y sé ahora que el voltaje que busco es el voltaje en el nodo 2 que está aquí. ¿Sí? Bueno, nosotros esperamos entonces un voltaje de
10 volts. Pues ahí está, 10 volts. Ese sería un camino. Ver qué resistencias ya no tienen ninguna participación en el circuito una vez que quité la resistencia en donde quiero obtener el equivalente de Thevenin, ¿ok? Bueno, pero tal vez aquí ustedes digan, pues no me queda bien claro qué resistencias dejan de participar o no. Y entonces, bueno, si quieren confundirse menos, digamos, lo que podemos hacer es regresar al circuito original, ¿no? Bueno, el circuito original llevaba aquí nuestra RL, ¿no? RL y de valor 30 ohms, ¿no? Ok. Bueno, entonces interconectamos esto. Y ese era nuestro circuito original. Y ahí está, ¿no? Los 6 volts que habíamos obtenido y quitamos el marcador de corriente ahora. Bueno, lo que vamos a hacer acá es, si les digo, ¿no? Ustedes dicen, bueno, es que yo no estoy muy seguro o segura de qué resistencias dejan de participar. Pues entonces lo que podemos hacer es, otra vez, dado que esto es un programa de cálculo numérico, podemos poner cualesquiera valor aquí. Entonces podemos poner un valor que prácticamente sea tan grande que el efecto de RL sea como el de un circuito abierto. Como vemos, todas las resistencias pues son de decenas de ohms, con la más grande. Pero esto vale para cualquier valor práctico. Si por ejemplo ¿cuál sería un valor tan grande que esto ya deje de conducir significativa corriente? Pues por ejemplo, tal vez 1 tera. Si pongo ahí una resistencia de 1 tera, o sea, si yo aquí me voy y le digo ahora que vale 1 tera, pues 1 tera es un valor tan grande, que la corriente que va a pasar por aquí es como si fuese un corto, ¿no? Y van a ver ahora cómo en efecto el voltaje que hay aquí es idéntico al voltaje que hay acá. Voy a poner otro marcador de voltaje. Claro, recuerden que lo que vamos a obtener ahora es el voltaje a circuito abierto, que es de 10 volts. Esperamos 10 volts, no los 6 que se dan cuando está RL. Estoy buscando VTH y VTH fue 10 volts, ¿ok? Bueno, entonces eso hice, ¿no? Eso vamos a hacer. Reemplazar RL por un valor muy grande, como 1 tera o 1 giga o algo así, ¿ok? Bueno, vuelvo a guardar el circuito. Sí. Entonces colocar 1 tera o 1 giga o algo así sería lo equivalente a reemplazar RL por un circuito abierto. Entonces
Ya que guardamos esto, corremos nuevamente nuestro análisis y ahí está. El voltaje que buscábamos, el voltaje de circuito abierto 10 volts, y noten cómo aquí también vale 10 volts. ¿Por qué? Pues porque no hay reducción de voltaje de aquí a aquí. ¿Por qué? Porque la corriente es tan pequeña, o cero. Pues cuando nosotros quitamos de freno esta resistencia, la corriente es cero. Entonces si B es igual a R por I, pero recuerden que, bueno, B en este caso nos está dando la diferencia de potencial, es decir, la diferencia de potencial entre este punto azul y el punto verde. Entonces diríamos ahí, si B es cero es porque la diferencia es cero, y si la diferencia es cero es porque tenemos el mismo voltaje en ambos lados. Eso es lo que quiere decir eso, ¿no? No que haya cero voltaje ahí, o sea, sí hay un voltaje, pero no hay diferencia de voltaje entre el punto azul y el punto verde, ¿ok? Entonces eso es, digamos, más simple, ¿no? Simplemente agarro la resistencia en donde estoy analizando, le pongo un valor muy grande, un tera, un giga, y dejo que el programa haga el resto. Pues con esto obtenemos el voltaje a circuito abierto, ¿ok? O voltaje de Thevenin, ¿ok? Ahí está, encontramos el VTH. Muy bien. Bueno, muy bien. Pues sería todo. Entonces, ahora sí, ya hablamos de cómo se va a hacer la práctica. Este video se está subiendo el día lunes 18 de mayo. Entonces, a partir del lunes 18 de mayo, tendrán ustedes 2 semanas para realizar los ejercicios que vienen aquí, en el instructivo de práctica 1, crear sus circuitos, compartirlos en el grupo, imprimir su reporte, llenarlo, tomarle fotos o escanearlo y enviarlo al correo electrónico que ya compartimos, ¿ok? Bueno, muy bien, pues eso sería todo por el día de hoy. Ya saben, cualquier duda pues por el correo electrónico. Voy a compartir estos circuitos en el grupo. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Cuídense mucho. Estamos en contacto. Hasta la vista. Bye.